Listo, ya estamos grabando. Bien. Voy a presentar las láminas de la clase de hoy. Así se ve un poco mejor, ¿verdad? Bien. Ya está. Bien, les había dicho la clase pasada que la situación era bastante desalentadora con las propiedades de lenguajes recursivamente enumerables. Vimos que una propiedad de un lenguaje pues es algo que podemos decir del conjunto de cadenas que lo forman y no nada más de una cadena específica. E igual que antes vimos que había propiedades que eran decidibles en caso de que tuviéramos una máquina de Turing que nos permitiera determinar si el lenguaje cumple con esa propiedad, indecidibles si no había una máquina de Turing total que lo permitiera, y semidecidibles cuando contamos con una máquina de Turing que decide el problema, pero no necesariamente es una máquina total, lo cual quiere decir que en los casos negativos tal vez estemos ante instancias en las que nunca nos va a responder. Entonces, esto es lo que habíamos dicho. Y lo que les decía, que para poder hacer estas afirmaciones, lo que hacíamos era tomar los lenguajes, como son conjuntos infinitos, pues no podemos aplicarles una máquina de Turing a las cadenas que forman un lenguaje, ¿no? Porque sería una entrada infinita, sino más bien a las máquinas de Turing que aceptan esos lenguajes. Dado que son recursivamente enumerables, en principio, pues hay una máquina de Turing que los acepta. Y lo que hacíamos era trabajar sobre la codificación de esas máquinas de Turing. Esa es la forma en que procedíamos. Entonces, el teorema de Rice nos dice lo siguiente. Tomamos una propiedad no trivial de lenguajes recursivamente enumerables, y aquí recuerden que no trivial quiere decir, pues, prácticamente cualquier cosa. Las propiedades triviales, pues, son muy simples. La primera es ser recursivamente enumerable, que obviamente todos los lenguajes recursivamente enumerables la cumplen. Y la propiedad de no ser recursivamente enumerable, que obviamente ningún lenguaje recursivamente enumerable cumple, ¿no? Todas las demás propiedades, pues, son de interés. Hay lenguajes que cumplen algunas y lenguajes que no cumplen esas mismas propiedades. Entonces, aquí en el teorema de Rice lo que vamos a hacer es tomar una de estas propiedades, una propiedad no trivial, y vamos a demostrar que esta propiedad es indecidible, es decir, que no hay una máquina de Turing que nos permita saber si el lenguaje recursivamente enumerable en cuestión cumple la propiedad. Para eso lo que voy a hacer es reducir HP a ese lenguaje. Acuérdense que la reducción significa que voy a encontrar una función computable, es decir, calculable para una máquina de Turing total, que ante una pregunta del tipo M acepta alfa, me va a entregar una pregunta de este otro tipo. La pregunta va a ser, M, la cadena que codifica M, más bien, M que está codificado por esta cadena, ¿cumple con la propiedad? Bueno, más bien, su lenguaje aceptado cumple con la propiedad. Esa va a ser lo que vamos a codificar. Lo que vamos a ver. Y vamos a hacer la reducción con respecto a este lenguaje. Permítanme, nuevamente olvidé poner en silencio mi teléfono. Ahora sí ya está en silencio. Bien. Bueno, entonces, para esto, ¿se acuerdan que les había dicho que lo que íbamos a suponer es que la propiedad era falsa del conjunto vacío? Como van a darse cuenta más adelante, la propiedad, este supuesto no es arbitrario, o sí es arbitrario, pero se puede tomar también la inversa, que la propiedad es verdadera del conjunto vacío. Eso no importa mucho. El punto es este, vean. Lo que hacemos es que si suponemos que la propiedad es falsa del conjunto vacío, como la propiedad no es trivial, entonces existe otro conjunto tal que la propiedad es verdadera de este conjunto. Entonces lo que hacemos es tomar una máquina de Turing que acepte este conjunto, porque tiene que ser un lenguaje recursivamente enumerable. Solo nos estamos restringiendo a ellos. Vamos a llamarle a esta máquina de Turing M sub A. Y lo que hacemos es entonces transformar una instancia de M se detiene con alfa en una, aquí N se detiene con alfa, vean, lo tengo acá, en una instancia de sigma de N con alfa
cumple la propiedad P. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces la transformación funciona así. Lo que tengo que darles es un método que una máquina total podría ejecutar sin problemas. Y van a ver cómo este método funciona. Lo que hace es esto. Me va a dar una máquina K que lo que hace es que para todas las entradas que recibe, por lo pronto las deja sin tocar. Estas entradas son betas. Y en una segunda cinta escribe alfa. Y simula n con alfa. Si n se detiene con alfa, entonces lo que hace es pasar a simular m sub a, la máquina que acepta con beta, y aceptar si m acepta. Vean cómo lo que yo necesito que sea total es el mecanismo que toma esta n seguida de alfa y lo convierte en esta nueva máquina K que hace esto. Entonces el mecanismo es total porque lo que hace es tomar la descripción de n, la descripción de m sub a, y me da una nueva máquina de Turing K, y K es la que hace esto. K podría no detenerse, se dan cuenta, pero no me preocupa. Lo que me preocupa, donde quiero que la máquina sea total, o la transformación sea calculable siempre, es este paso de n alfa a K. Eso es lo que tenemos que hacer computable. Y es computable porque se basa simplemente en tomar la descripción de dos máquinas de Turing ya existentes y con base en ellas construir una nueva máquina de Turing K. Entonces, ahora nos preguntamos qué pasa con el lenguaje aceptado por K. Es sobre el cual vamos a hacer la pregunta de si este lenguaje cumple con la propiedad P. Vean cómo ocurre lo siguiente. Si la máquina n no se hubiera detenido con alfa, entonces el lenguaje aceptado por K es 0. Perdón, es el vacío. Y en caso contrario, el lenguaje aceptado por K es el mismo lenguaje aceptado por M sub A, que es esa. Es decir, si esto pertenece a HP, entonces, como el lenguaje aceptado por K es A, entonces la propiedad es verdadera del lenguaje aceptado por K. Esa es nuestra hipótesis, porque este es el lenguaje A. Si esto no se hubiera, si n no se hubiera detenido con alfa, entonces el lenguaje aceptado sería vacío, y por lo tanto sabemos que la propiedad es falsa del vacío. Vean cómo precisamente aquí es donde les decía que la hipótesis de que la propiedad es falsa con el vacío podría ser la hipótesis opuesta, porque en ese caso lo que haríamos es suponer que la propiedad es verdadera del vacío y tomaríamos un A para el cual la propiedad fuera falsa, y de todas maneras hacer esta simetría. Entonces, el caso es que la propiedad va a ser verdadera de K, del lenguaje aceptado por K, si solo si la máquina de Turing se detiene, la máquina se detiene con alfa, y por lo tanto estamos reduciendo HP a este nuevo lenguaje. Ese es el punto. Como HP no es recursivamente enumerable, ¿se acuerdan que en un teorema anterior ya habíamos visto que eso implicaba que este otro lenguaje pues no puede ser recursivamente enumerable, porque si no tendremos un truco, como dicen ahora, se puso de moda, backdoor, para determinar si HP es recursivo. Sabemos que no lo es y por lo tanto esto no puede serlo. Bien, eso significa entonces que como HP es indecidible, la propiedad P es indecidible también. Eso es lo que nos dice el teorema de Rice, el primer teorema de Rice. Les decía que es una situación pesimista, ¿no? Porque cualquier propiedad interesante que se les ocurra en lenguajes recursivamente enumerables, pues resulta que no se puede decidir con una máquina de Turing. No quiere decir que nunca se pueda contestar este problema, más bien es, no tenemos un algoritmo que nos diga infaliblemente sí o no. Para algunas vamos a tener algoritmos que nos dicen sí cuando es sí, y que no nos contestan cuando es no, porque estamos reduciendo en este caso las cosas a HP. Y HP es al menos recursivamente enumerable. El segundo teorema de Rice nos va a quitar el poco optimismo que nos queda, ¿no? Pero al menos sabemos que algunas propiedades podrían decidirse parcialmente con máquinas de Turing, serían semidecidibles. Bien.
¿De qué propiedades hablamos? Estábamos hablando, la clase anterior había dado ejemplos. Por ejemplo, ustedes me definen un lenguaje por medio de una máquina de Turing y me preguntan, bueno, a lo mejor no hace falta una máquina de Turing. ¿Tú crees que lo puedes hacer, que puedes demostrar que el lenguaje es regular? Y la respuesta es, pues tal vez sí, pero no lo puedo hacer con un algoritmo. No hay un algoritmo para verificar que este lenguaje es regular. O si ustedes me dicen, tal vez es independiente del contexto, mi respuesta es lo mismo. Déjame pensarlo. A lo mejor me llega la iluminación directamente de Buda y te digo que sí, pero no hay un algoritmo para contestar tu pregunta. Bien. El segundo teorema de Rice me dice, mira, en realidad el asunto puede ser peor, porque lo que tienes hasta ahora es que la propiedad es indecidible. Vamos a demostrar ahora que la mayor parte de las propiedades ni siquiera son semidecidibles. ¿Qué propiedades no serían semidecidibles? Bien, vamos a tomar un caso de una propiedad que tiene a su vez esta virtud, la de ser monótona. Entonces es una propiedad, P es una propiedad del lenguaje recursivamente enumerables, y voy a decir que la propiedad es monótona si ocurre lo siguiente. Yo tomo un par de conjuntos, el par de lenguajes, el lenguaje A, el lenguaje B, el primero es subconjunto del otro, y resulta que la propiedad es verdadera del primero, del subconjunto. Por lo tanto, la propiedad entonces es verdadera del superconjunto, es decir, se mantiene aunque el conjunto crezca. Entonces, por eso es una propiedad monótona. Por ejemplo, aquí tengo el caso de la propiedad de contener a epsilon es monótona. En realidad, la propiedad de contener a cualquier cadena particular que se les ocurra es monótona, porque si el primero es un subconjunto del otro, pues todos los elementos del primero están contenidos en el otro. La propiedad de ser infinito es monótona, pero la propiedad de ser finito no es monótona, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un lenguaje que es finito, si es subconjunto de un lenguaje infinito, y obviamente lo puede ser. Entonces ya la propiedad no necesariamente, esa propiedad no se mantiene, ¿no? De ser finito. Otra propiedad que les puede parecer de más interés es la propiedad de ser regular. Tenemos conjuntos regulares que son subconjuntos de otros conjuntos, y la regularidad no se transmite al superconjunto. ¿Se acuerdan que regularidad es invariante con unión, intersección, complemento, pero no es variante con la operación de superconjunto? Entonces, esa propiedad no es monótona. Y pues hay muchísimas propiedades así, ser independiente del contexto, casi todas las interesantes realmente, con la excepción de infinitud o de contener una cadena en particular, casi todas las interesantes van a ser propiedades no monótonas. Y el segundo teorema de Rice nos dice, bueno, mira, toma una propiedad de lenguaje recursivamente enumerables que no sea monótona. Entonces la propiedad no es siquiera semidecidible. Es decir, ustedes no van a tener un algoritmo que les diga infaliblemente sí para los casos positivos y que, perdón, para los casos negativos puede ser que se quede callada, ¿no? Que el algoritmo no les regrese nunca una respuesta. Y resulta que ni siquiera para los casos positivos tenemos algo que sea infalible. Esto es bastante fuerte. Ya vimos que para los lenguajes regulares hay una forma de demostrar que son regulares, si es dar un autómata, por ejemplo, o da una gramática lineal, o da una expresión regular, etc. Pero estas son instancias que construimos no usando algoritmos. Yo no les doy un lenguaje recursivamente enumerable arbitrario y les digo, a ver, construyeme el autómata que acepte este lenguaje. No hay un algoritmo para eso. Y eso es lo que me está diciendo este teorema, que ni siquiera para los casos positivos tengo un algoritmo. Estoy librado a mi propio ingenio, si es que mi ingenio tiene un poder computacional mayor al de una máquina de Turing. Sobre esto hay muchos debates en el área de filosofía de la mente, que a lo mejor no son de interés aquí. A la gente que va a hacer inteligencia artificial probablemente le llame la atención este tema, por supuesto, pero digamos que en general es un tema más bien de naturaleza filosófica, ¿no? Pero la cuestión es que aquí estamos interesados en problemas que no son de naturaleza filosófica, ¿no? Que tienen alguna implicación práctica. Y las implicaciones prácticas también son importantes, ¿no? Aquí estamos diciendo que realmente no tenemos una forma de saber si algo que resolvimos con una computadora se puede resolver con un mecanismo más simple que una computadora universal.
Y es una cuestión práctica. Puede ser que para este problema no necesite una máquina con memoria infinita, sino una máquina con memoria finita. Eso implicaría que algo sea regular, ¿se dan cuenta? O una máquina que solo utiliza pilas como memoria, que es un mecanismo computacional más simple que una máquina con memoria de acceso aleatorio, en fin. Entonces, son problemas también prácticos. Y resulta que estos problemas prácticos no tienen soluciones algorítmicas. Es lo que me está diciendo el teorema de Rice. ¿Alguna pregunta sobre la formulación del teorema? Voy a pasar ahora a la demostración, pero me detengo por ahora para ver si alguien tiene una pregunta o comentario. ¿No? Bien, entonces, continúo. Para demostrar esto, lo que voy a hacer, por supuesto, es hacer una reducción. En este caso, no puedo hacer una reducción de HP a un conjunto porque HP es recursivamente numerable. Tengo que pensar en un conjunto que no sea recursivamente numerable. Y por ahora, el único que he presentado es el complemento de HP, ¿recuerdan? No HP. Entonces, vamos a utilizarlo y vamos a reducir el complemento de no HP al conjunto de cadenas que codifican máquinas de Turing cuyo lenguaje aceptado cumple una propiedad no monótona. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces recuerden, esto es un lenguaje porque son cadenas que codifican máquinas de Turing y la propiedad es verdadera de los lenguajes aceptados por estas máquinas de Turing. Bien, entonces lo que voy a hacer nuevamente es dar presentar como un mecanismo, un algoritmo total que me permite convertir una instancia en HP en una posible instancia de este lenguaje. Entonces lo que voy a hacer es tomar una máquina de Turing arbitraria, voy a tomar una cadena arbitraria también del lenguaje de entrada de esta máquina de Turing y voy a construir a partir de esto una máquina K tal que va a pasar lo siguiente. Vean, la máquina M no se detiene con alfa, sí, solo si la máquina, la cadena que codifica la máquina K pertenece al conjunto de cadenas que codifican máquinas cuyo lenguaje aceptado cumple la propiedad P, que es una propiedad no monótona. Eso es lo que voy a hacer. Bien. Y por cierto, estoy pensando que mis notas serían más claras si en lugar de usar M aquí, usara N, por ejemplo, porque esta M y esta M no son la misma, por supuesto, ¿no? Aquí hay un cuantificador implícito que atrapa esta M, entonces esta M y esta M no son la misma, atención. Bien, ahora, vamos a partir de lo siguiente. Acuérdense que la propiedad no es monótona, y eso quiere decir que existen dos conjuntos A y B, dos lenguajes A y B, tales que el primero es un subconjunto del segundo, el primero cumple la propiedad y el segundo no la cumple. Esa es la definición de no monotonía, ¿no? La de monotonía es si el primero la cumple, el segundo también. Aquí pues estamos diciendo que hay al menos un par AB, tal que uno es subconjunto del otro y el subconjunto cumple la propiedad y el superconjunto no. Entonces, tenemos esta situación y lo que hago es explicarme lo siguiente. Son conjuntos recursivamente enumerables y por lo tanto debe haber una máquina de Turing que los reconoce. Vamos a decir que la primera, la que reconoce A, le llamo M sub A y la que reconoce a B le llamo M sub B. Aquí está, son estas máquinas de Turing. Ahora, ¿cómo va a ser esta K para la cual estoy dando un algoritmo? Para construir esta K es, la codificación de K es la sigma de la codificación de M con alfa. Bien, lo vamos a hacer de esta manera. Esta máquina K lo que va a hacer va a ser una máquina que tiene 3 cintas. Y para cualquier entrada que ustedes les den, hace lo siguiente. Escribe en las cintas 1 y 2 la entrada que ustedes le acaban de dar, beta. Y en la cinta 3 escribe alfa. Entonces hace lo siguiente. En la primera cinta simula AM sub A. La máquina que acepta A, recuerden. En la segunda cinta simula AM sub B y en la tercera cinta simula AM con alfa. Entonces va a ocurrir si pasa lo siguiente. Va a aceptar
si M sub A acepta o bien va a aceptar si M sub B acepta beta y M se detiene con alfa. Es decir, si beta está en A, acepta. Si beta no está en A, pero sí está en B y M se tiene con alfa, entonces en ese caso también acepta. Y entonces tenemos esta situación. Tenemos que esta es una instancia M, se detiene con alfa, es decir, una instancia de HP, implica que el lenguaje aceptado por K es el lenguaje aceptado por la máquina que acepta B, es decir, por B. Y yo sé que B, el lenguaje B, no cumple con la propiedad. Y por lo tanto, como el lenguaje aceptado por K es este, el lenguaje aceptado por K tampoco cumple la propiedad, es falsa. En cambio, si M no se hubiera detenido con alfa, está en HP, entonces el lenguaje aceptado por K es el lenguaje aceptado por M sub A y por lo tanto, como es el mismo, yo sabía ya que el lenguaje aceptado por M sub A es A y A cumple con la propiedad. Entonces tengo esta situación. Y se dan cuenta entonces que pues esto implica que estoy reduciendo no HP a la pregunta, a una pregunta sobre si un lenguaje dado cumple la propiedad P. Y como no HP no es ni siquiera recursivamente enumerable, entonces el lenguaje, la pregunta de si el lenguaje cumple la propiedad P tampoco es ni siquiera semidecidible. Así es como funciona esta demostración. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, espero que eso sea porque la explicación fue muy clara y no porque el asunto es tan confuso que están esperando a leer las notas del Coursera. Pero bueno, si ese fuera el caso, por favor, lean mis láminas, lean el Coursera. Aquí yo sigo el Coursera bastante de cerca y conforme pasan los años, me convenzo que a lo mejor haría falta un poco de explicaciones adicionales. Se me ocurre que un esquema, un par de gráficas que expliquen cómo se hacen estas transformaciones no estarían de más. Como les dije, Coursera es uno de mis libros favoritos, es realmente un gran libro para la materia, pero pues ya han pasado varios años desde que se publicó y didácticamente creo que podrán agregarse algunas explicaciones, ¿no? Pero no sé si hagan falta, entonces por eso me gustaría saber qué opinan, si todo el mundo siguió la explicación o no. En mi caso yo sí estoy, sí complemento con el Coursera y ya es entonces que cuando me surgen las dudas, ahorita es como una primera. Bien, perfecto. Sí, sí, eso me imagino. Si es para todos los demás y no están teniendo problemas con esto, a mí me parece que así funciona. Es un curso universitario de posgrado y pues la idea es que debe haber un buen tanto del curso que está dejado a su iniciativa. Es decir, ustedes tienen que revisar los textos para completar las explicaciones. Esa es la actitud correcta, me parece muy bien. Simplemente me detengo porque mi experiencia de cursos previos es que a veces sí cuesta trabajo seguir el tema. Algunas generaciones previas me han pedido que le explique algo aquí y por eso les pregunto, pero pues no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿no? Mi experiencia pues está basada en estadística nada más, ¿no? Y la estadística no es una ciencia 100% infalible, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo era el chiste este por ciertos estadísticos? Que el 90% de las veces la estadística no es confiable, incluyendo esa afirmación sobre la estadística, que solo es confiable el 90% de las veces. Bien, bueno, aquí podríamos tener esa situación. Si hay dudas, por favor, pregúntenme, porque yo voy a pedir que se aplique este teorema. Si ya revisaron la tarea 3,
en un par de ejercicios, me parece. Entonces sí es importante que ustedes pues lo revisen. Bien, entonces continúo. Y ahora tenemos esta situación. Tenemos una situación que es bastante, pues podrá pensarse pesimista desde el punto de vista de la computación, y es que hay una serie de problemas que no se pueden resolver con computadoras. Ya vimos ahorita problemas de tres tipos: los problemas que sí se pueden resolver por completo, los que corresponden a lenguajes recursivos. Tenemos, o que podemos llamar, como vistos desde la perspectiva de problemas, son problemas decidibles. Tenemos después el segundo grupo, que son los problemas que no se pueden resolver con máquinas de Turing total, que son recursivamente enumerables nada más, o desde la perspectiva de resolver un problema, los llamamos problemas semidecidibles. Y ya vimos que hay un tercer grupo, que son los problemas que ni siquiera son semidecidibles, entre ellos la no detención. De esta última clase sospechábamos que era bastante grande, por lo que ya había mencionado antes mi argumento basado en teoría de conjuntos, que es que hay un número infinito numerable de máquinas de Turing y hay un número infinito no numerable de lenguajes, y por lo tanto, pues la mayor parte de los lenguajes no son reconocibles por máquinas de Turing. Entonces uno sospechaba que ese conjunto era bastante grande. Entonces, pues podríamos decir que los problemas que se pueden resolver con computadora, vamos a decir problemas que se pueden resolver si pensamos que la computadora es nuestro único medio de trabajo. Ustedes que son computólogos pueden verlo así si quieren. Los problemas posibles son los problemas decidibles. Los problemas imposibles, al menos parcialmente, son los problemas semidecidibles, y los problemas totalmente imposibles son los problemas que no son siquiera semidecidibles. Pero resulta que tenemos una situación mucho más complicada que esto, y eso es lo que voy a ver para terminar esta parte del curso. Vamos a ver que en realidad la imposibilidad también viene en grados, lo cual suena un poco paradójico, ¿no? Te voy a dejar un problema imposible que es más difícil que el imposible que te había dejado ayer, ¿no? Y te dicen, bueno, si es imposible, ¿no? Y mi respuesta es, no, hay problemas que son más imposibles que otros, ¿no? Así como a la gente que no ha estudiado antes teoría de conjuntos le suena descabellada esta afirmación de que hay infinitos que son más grandes que otros, ¿no? Y no, alguien que no ha estudiado teoría de conjuntos dice, oye, si es infinito, pues es que es muy grande y por lo tanto, ¿a poco hay distintos tipos de infinitos? La respuesta es, pues sí, así funcionan las matemáticas modernas, ¿no? Que se basan en teoría de conjuntos. Y resulta que la computación también es así, también nos permite plantear problemas imposibles que son más difíciles que otros problemas que ya eran imposibles. Lo que vamos a hacer para esto voy a presentar una clasificación de estos problemas imposibles utilizando algo que se conoce como la jerarquía aritmética, y que se basa en una idea que les puede parecer mágica, pero que si lo piensan bien no es tan descabellada, y son las máquinas de Turing con oráculos. Esta idea que tengo aquí subrayada en anaranjado. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una cosa que hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo supongo que ustedes lo hacían mucho de niños, por ejemplo. Mi hija, que está dejando la infancia, está pasando la adolescencia, lo hacía todo el tiempo y ahora lo está haciendo cada vez menos, pero se encuentra con un problema que no puede resolver y viene y me pregunta, papá, ¿cómo lo hago? O va y le pregunta a su mamá, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Entonces somos un oráculo, le podemos decir cómo resolver problemas que ella no pudo resolver. Aquí podríamos pensar que una máquina de Turing también puede hacer lo mismo, puede ir con el padre de todas las máquinas de Turing, puede ir con Buda, puede recurrir a lo que a ustedes les ocurra, un mecanismo oculto, un oráculo, como en la tradición griega, que se supone que es alguien que habla por los dioses y le pregunta, oye, ¿esta máquina se va a detener con esta entrada? Y este mecanismo resulta que le puede decir sí o no, se va a detener o no se va a detener, y este mecanismo es infalible.
Entonces, vamos a suponer que contamos con estos mecanismos. ¿Qué podríamos hacer si los tuviéramos? Suena a magia, suena pues a religión antigua o a budismo, porque pues Buda se iba a acostar al pie de un árbol y ahí se dormía y le llegaban las soluciones a preguntas que le planteaban. Pero la cuestión es que no necesariamente es así. Nosotros no tenemos constancia de que el universo sea estrictamente computable. Entonces, probablemente hay fenómenos incomputables en el universo de los cuales podemos extraer información y resolver problemas que previamente eran incomputables. Hay quien cree que, por ejemplo, se utilizaba de esta manera el observatorio de Stonehenge. Ustedes han oído hablar seguramente de Stonehenge, este arreglo de piedras enormes, monumentales que está en Inglaterra, y que se utilizaba en el pasado como un observatorio astronómico, entre muchas otras cosas. Se sabe que este observatorio funcionaba observando la posición en la que salía el Sol y moviendo un conjunto de 3 piedras que representaban la Tierra, la Luna y el Sol, era posible predecir eclipses. La cuestión está en que pues, la precisión de este mecanismo es finita. La Tierra no gira alrededor del Sol en exactamente 365 días, sino en una fracción de este tiempo, y entonces el mecanismo se desajusta y cada tanto entonces falla. No cada tanto, sino quiero decir, hay un error en la predicción del eclipse, no ocurre el día que ustedes pensaban, sino un día después o 2 días después, y esto pues con los años, y Stonehenge probablemente se usó durante siglos, pues implica un atraso considerable, ¿no? Si ustedes dicen va a haber un eclipse, y pues resulta que el eclipse ocurre 30, 35 días después de que lo predijeron, pues ya no están prediciendo nada, ¿no? Porque hay eclipses con bastante frecuencia, ¿no? Lo que hizo la gente de Stonehenge es construir un segundo mecanismo dentro de este arreglo circular de piedras que les permitía observar la salida del Sol. Cuando el Sol salía exactamente en una posición específica en este arreglo, era una señal de que había que reinicializar el arreglo de estas 3 piedras que representan el Sol, la Luna y la Tierra. Ajá. Y entonces, reinicializando la posición de esas 3 piedras, se volvían a predecir eclipses con precisión. Entonces, podemos pensar que eso es un oráculo. La gente le está preguntando al Sol: oye, Sol, ¿está bien esto? ¿El mecanismo está funcionando correctamente? Y el Sol les contesta sí o no. Sí, sí está funcionando correctamente. Y ustedes no hacen nada. O les dice un día: ¿sabes qué? Ya no va a funcionar bien, y ustedes arreglan otra vez las piedras y vuelve a funcionar correctamente. Esa es una máquina de Turing con oráculo. Así que el asunto no es descabellado. No sabemos si el Sol es un mecanismo no computable o no. Esa es una cosa que les toca a los físicos decidir, pero entonces la idea no es descabellada en términos computacionales, ¿ven? No es una cuestión de magia. Bien, entonces vamos a definir todas estas ideas de manera formal. Una máquina de Turing con oráculo, vamos a definirla de esta forma. Ustedes pueden pensar que un conjunto dado, un conjunto arbitrario que ustedes quieran, tiene una cosa que se llama una función característica. La función característica es una función que lo que hace es que mapea cada elemento del conjunto a los valores de verdad, verdadero o falso. O ustedes pueden denotar esos valores de verdad para ponerle en el alfabeto binario como 0 o 1. Si la propiedad, si un elemento pertenece al conjunto, le toca 1. Si un elemento no pertenece al conjunto, le toca 0. Ajá. Estamos pensando en conjuntos, por supuesto, numerables. Esa es la idea. ¿Por qué razón en conjuntos numerables? Pues porque nuestra preocupación son lenguajes. Los lenguajes se basan en alfabetos y sabemos que sigma estrella, para cualquier alfabeto que sea sigma, es un conjunto numerable. Y sabemos que lo podemos organizar en orden lexicográfico. Entonces, lo que tenemos es aquí sigma y una función, vamos a llamar esta función ni, que nos dice qué posición le corresponde a una cadena en el orden lexicográfico. La cadena epsilon tiene siempre la posición 0 en el orden lexicográfico. La cadena
si estamos pensando en el alfabeto binario, por supuesto, la cadena 0 tendría la posición 1, la cadena 1 la posición 2, la cadena 0, 0 la 3, la 0, 1 la 4, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos con el orden lexicográfico y ni nos dice qué posición le corresponde. Entonces, la función característica del conjunto, un conjunto la podríamos hacer de la siguiente manera. Tomamos una cinta infinita en una dirección y en la primera posición va a haber 0 si epsilon pertenece al conjunto. O va a haber perdón, no pertenece al conjunto, y va a haber 1 si epsilon pertenece al conjunto. En la segunda posición, que es la que corresponde a la cadena 0, va a haber 0 si la cadena 0 pertenece al conjunto, perdón, no pertenece al conjunto, y 1 si sí pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta función característica la estamos convirtiendo en una cadena de ceros y unos que nos dice 0 si la cadena correspondiente en el orden lexicográfico no está en el conjunto cuya función característica está representada ahí, y 1 si sí está. Esa es la idea. Entonces, a esta cadena en particular, que está codificando de esta forma la función característica, vamos a llamarle el oráculo de A. Entonces, mi conjunto es A, es un conjunto de cadenas, y su oráculo voy a representarlo con O sub A. La O obviamente es de oráculo. Y es esta cinta infinita con estas posiciones, 0, 1, 0, 1. Bien, ahora, una máquina de Turing con oráculo es una máquina de Turing común y corriente, excepto por una cosa. Esta máquina de Turing en algún momento de su ejecución puede entrar a un estado tal que lo que hace es que en lugar de reescribir directamente el símbolo en el que está leyendo y moverse a la izquierda o a la derecha en un momento dado, hace una pausa y dice, a ver, voy a hacerle una pregunta al oráculo. La pregunta normalmente es, ¿la cadena que tengo escrita aquí pertenece a A? Y si la respuesta es sí, pasa a un estado y entonces ejecuta una acción. Y si la respuesta es no, pasa a otro estado y ejecuta alguna otra acción. Es decir, está pausando para preguntarse algo que está codificado en el oráculo. Y con base en esta sugerencia, este tip que le dio o hint, como dirían en inglés, que le dio el oráculo, entonces ya procede. Es así como funciona la máquina de Turing con oráculo, es así como les describí que funcionaba el observatorio de Stonehenge. El cálculo de los eclipses, antes de seguir calculando, se pregunta si pues todo está bien, y si está bien, pues aplica el algoritmo que ya sabe. Si no está bien, entonces reasigna posiciones a las piedras y aplica el algoritmo a las nuevas posiciones. Bien. Ahora, vamos entonces a pensar sobre todo en qué pasaría si los oráculos, antes de pasar a más definiciones, qué pasaría si mi oráculo representa un conjunto recursivamente numerable. Se dan cuenta que en ese caso, pues no tengo mucho más información de la que tendría con máquinas de Turing, porque quiere decir que el oráculo es un conjunto que también se puede resolver por medio de otra máquina de Turing, y yo integrando esa segunda máquina de Turing en el mecanismo, pues entonces no estoy haciendo mucho más de lo que ya... bueno, estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo consultando el oráculo. Lo interesante, por supuesto, es si el oráculo me contesta cosas que no eran recursivas. Eso es lo que es de interés. Entonces, a partir de esta idea de la posibilidad de tener oráculos que no son recursivos, es que podemos construir cosas interesantes. Entonces, ahora sí pasa a las definiciones. Tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, nuevamente, son cadenas, y voy a decir que A es recursivamente numerable en B. Vean, esa es la construcción. A es recursivamente numerable en B. Si y solo si existe una máquina de Turing con oráculo B, precisamente B va a ser el oráculo de esta máquina, tal que el lenguaje reconocido por esta máquina de Turing es el lenguaje A. Es decir, a lo mejor no era recursivamente numerable, pero gracias a un oráculo que me resuelve B, ahora se volvió recursivamente numerable. Porque hay una máquina de Turing que lo reconoce. Nada más que esta máquina se volvió recursivamente numerable, entre comillas. Se volvió recursivamente numerable
suponiendo que podemos resolver la pertenencia B. Esa es la idea. El oráculo me dice, tal cadena pertenece a B. Ajá. O no pertenece, es infalible. Y entonces con esa información yo ya puedo resolver el problema de si una cadena pertenece a A. Entonces, así en ese caso digo que la máquina, que el lenguaje A es recursivamente enumerable en B. Ahora, vamos a suponer que no nada más me da una máquina, que a partir del oráculo B, no nada más tengo una máquina de Turing que me reconoce A, sino que esta máquina además es total. Esto es lo que tengo en la segunda parte de mi definición. Ajá. La máquina que reconoce a A es total. Y en ese caso digo que A es recursiva en B. No nada más recursiva en enumerable, sino que A ahora es un problema recursivo siempre y cuando yo pueda tener una respuesta a la pertenencia a B. Y también en este caso suele llamarse, puede decirse que A es Turing reductible a B. Esa es otra forma de decirlo. A es recursiva en B o A es Turing reductible a B. Y es todo en símbolos, lo expresamos así. A se reduce a B, pero vean que ahora mi reducción tiene esta T como subíndice. ¿Se acuerdan que antes tenía la reducción M? Ahora tengo esta reducción T. La T, por supuesto, es en honor a Turing. Turing es el que inventó estas máquinas en su tesis doctoral. Y entonces, pues se llaman así ahora. Esta reducción se llama así en su honor. Bien. Turing, por supuesto, empleaba otra notación. Por supuesto, no hablaba de máquinas de Turing, ni hablaba de reducciones Turing, ¿no? Bien, vamos a poner algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, vean cómo MP se Turing reduce a HP. ¿Por qué razón? Ya habíamos mencionado que si ustedes tienen una forma de resolver el problema de la pertenencia, pueden resolver el problema de la detención. Como tienen una máquina que les dice infaliblemente, es una máquina total, les dice infaliblemente A se detiene con M se detiene con alfa, y entonces con esto ustedes pueden construir una máquina M barra que lo que hace es preguntarse la inversa, A pertenece a alfa, construyen una máquina que les dice alfa pertenece a M barra y que simplemente invierte rechazo y aceptación, y con base en eso pueden plantear la pregunta de HP. Y viceversa, si ustedes pueden resolver el problema de HP, el problema de la pertenencia se vuelve recursivo. Eso es lo que tenemos. Que tiene un oráculo para uno, me da una máquina total que me resuelve el otro. Y por otro lado, curiosamente, y para que vean que esta relación es muy distinta a la otra reducción, resulta que HP es Turing reductible a no HP y viceversa. ¿Por qué razón? Porque ustedes sí pueden resolver, si tienen un oráculo que les contesta si M se detiene con alfa, pues vean cómo ese oráculo pues, se puede usar de manera inversa, ¿no? Si la cadena en cuestión, si la codificación de M alfa no está en el oráculo que resuelve HP, pues estaría en un oráculo, entonces sabemos que está en no HP, y viceversa, si está en HP, no está en HP. Entonces, estos dos problemas se reducen uno al otro. Pero ya sabíamos anteriormente que no HP no es reductible a HP. ¿Por qué razón? Porque no HP no es ni siquiera recursivamente enumerable, pero HP sí es recursivamente enumerable. Entonces, esta desigualdad no se da, y por lo tanto estas dos relaciones son distintas. Bien. Ahora, con base en esto, espérenme un momento. Con base en esto, vamos a construir lo que les decía, la jerarquía aritmética. La jerarquía aritmética es un conjunto que vamos a construir con la relación de reductibilidad. Vamos a definir este conjunto de esta forma. Va a ser por niveles, por esa razón se llama una jerarquía. Un nivel además va a estar contenido en los niveles que le siguen. Similar a la jerarquía de Chomsky. Y la jerarquía le vamos a poner aquí siempre 0 como supraíndice. Esto es porque uno podría plantearse preguntas más complejas que las que nos vamos a plantear aquí, que les correspondería otro supraíndice. Entonces aquí, pues como son preguntas elementales sobre lenguajes,
sobre conjuntos de cadenas, entonces le ponemos un 0. Si fueran preguntas sobre conjuntos de cadenas, entonces habría un 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y vamos a tener que la jerarquía a cada nivel se divide en 3 partes distintas. Una parte se va a llamar sigma, otra se va a llamar delta y la otra parte se va a llamar pi. Entonces, voy a empezar con el primer nivel de la jerarquía aritmética. El primer nivel de la jerarquía aritmética corresponde a los lenguajes recursivamente enumerables. Sigma sub 1 son lenguajes recursivamente enumerables. Y delta sub 1 van a ser los lenguajes recursivos. Voy a tener que pi sub 1 son los lenguajes correcursivamente enumerables, es decir, lenguajes cuyo complemento es recursivamente enumerable. Son los complementos de lenguajes recursivamente enumerables. Ahora, recordarán por un teorema anterior que si un lenguaje es recursivamente enumerable y su complemento es recursivamente enumerable, entonces ambos lenguajes son recursivos. Delta va a representar eso. Va a ser la intersección de lenguajes que son recursivamente enumerables y son correcursivamente enumerables. Y lo que vamos a hacer es construir los siguientes niveles utilizando la definición anterior, la que vi de lenguajes que se vuelven recursivamente enumerables gracias a un oráculo. Entonces, voy a suponer que yo ya construí el nivel sigma n de la jerarquía aritmética. Entonces, el nivel sigma n, tengo algún lenguaje aquí, vamos al lenguaje L, y voy a utilizar a este lenguaje L como oráculo. Entonces, todos los lenguajes que se vuelvan recursivamente enumerables gracias a un oráculo que está en sigma n, están en sigma n más 1. Eso es lo que voy a tener. Si yo tengo un oráculo en sigma n que me vuelve recursivamente enumerable un lenguaje, ese nuevo lenguaje está en sigma n más 1. Pi n más 1 van a ser los complementos de, o pi n en general van a ser los complementos de lenguajes en sigma n. Son los lenguajes que son correcursivos. Y delta n más 1 va a ser lenguajes que son recursivos, que se vuelven recursivos para algún oráculo en sigma n. Entonces se dan cuenta, sigma n más 1 contiene a todos los que son recursivamente enumerables gracias a un oráculo, y delta n más 1 contiene a todos los que son recursivos gracias a un oráculo en n. Bien. Y pi, pues son los complementos de estos, de los de sigma. Tengo por aquí una imagen, déjenme ver esta imagen. Esta sí no aparece en el Codezen porque es una idea que se me ocurrió en una noche de insomnio a mitad de la pandemia. Los libros las representan con gráficas verticales, pero me parece que la idea queda más clara aquí. Vean, lo que tenemos aquí, vean, estoy omitiendo los supraíndices, por cierto, vean que aquí no tengo el 0 en ningún caso, porque pues todos estoy suponiendo que tienen 0. Lo que tengo aquí es delta 1, que son los lenguajes recursivos. Los lenguajes recursivos son un subconjunto de los lenguajes recursivamente enumerables. Entonces aquí tengo que este círculo grande, bueno, no tan grande, este círculo azul oscuro, son los lenguajes recursivamente enumerables, y como un subconjunto de ellos están los lenguajes recursivos. Acá de este otro lado, en verde oscuro, tengo los lenguajes que son correcursivos, es decir, correcursivamente enumerables. Su complemento es recursivamente enumerable. Ahora, en la intersección de ambos están los lenguajes recursivos. Recuerden que un lenguaje recursivo sí solo, en el caso en el que tanto su complemento como él son recursivamente enumerables. Entonces aquí está, delta 1 está aquí. Ahora, sigma 2 lo que hace es tomar a sigma 1 como oráculos, como todos los lenguajes que están ahí como oráculos, y me da nuevos lenguajes que ahora son recursivamente enumerables y que no lo eran antes. Y pi 2 lo que hace es tomar los complementos de esos lenguajes. En la intersección de ambos están los lenguajes que son recursivos gracias a oráculos en sigma 1. No solo recursivamente enumerables, sino recursivos. Como pueden darse cuenta, pues delta 2 es un subconjunto de sigma 2 y también es un subconjunto de pi 2. Por eso está en la intersección. Esta operación la repito en sigma 3. Sigma 3 tiene los lenguajes que se vuelven recursivamente enumerables gracias a sigma 2
Ujú. Pi3 contiene lenguajes que son correcursivamente numerables gracias a, más bien sus complementos son recursivamente numerables gracias a oráculos en sigma 2, y en la intersección de ambos está delta 3, que a su vez abarca todo lo que teníamos antes. Entonces esta jerarquía tiene una estructura bastante más compleja que la jerarquía de Chomsky, como pueden darse cuenta, que eran simplemente 4 círculos concéntricos. Aquí son círculos, es la intersección de círculos concéntricos. Y entonces esta gráfica representa la jerarquía aritmética. La jerarquía aritmética se puede expresar también de manera lógica, pero probablemente es el momento de que me detenga y deje para una última clase las 3 láminas que faltan. A menos que ustedes quieran que de una vez termine. ¿Qué opinan? A mí sí me gustaría detenerme. Bien. ¿Alguien que opine lo contrario? No, estaría bien pausar aquí, por favor. Es bastante material el que cubrí esta clase. Ahora, tienen tiempo para repasarlo. El lunes, recuerden que es feriado, es el día de la Santa Revolución, entonces no va a haber clase. Y entonces nos vemos hasta el miércoles de la próxima semana. Si tienen dudas, pues me consultan antes de esa clase si quieren. Bien. ¿Preguntas, comentarios hasta ahora? Nancy, ¿estás por ahí? Creo que no está conectada Nancy. A ver, déjenme ver. No, creo que no está. Es que yo tenía particular interés en que, digo, ella es oyente en este curso, en que oyera esta parte, entonces espero que después pueda ver el video. Bien, Nancy y yo somos colegas, ¿no? Ella no es estudiante del posgrado y estamos trabajando en temas que tienen que ver con estas cuestiones y por eso tenía ese interés. En fin, si no hay preguntas o comentarios de su parte, entonces paso a la cuestión de la réplica para este viernes. Me parece que ahora sí Vladimir ya está conectado, ¿verdad, Vladimir? Sí, aquí estoy. Perfecto, gracias, Vladimir. Entonces, les había dicho a tus compañeros que vamos a hacer la réplica este viernes de 8:30 a 9:30. ¿Sí puedes asistir? Sí, no hay problema. Perfecto. Entonces, a ver, denme un momento y les digo quiénes van a estar en las entrevistas, en qué horario. Mi idea es poder entrevistar en media hora a 6 personas. Entonces, digo a los primeros 6. De 8:30 a 9:30 van a estar Alma Tatiana Hernández Ciade, Ariel Cerón, Ariel Ulloa, Clara Valentina Gallardo, Daniel Alejandro Alonso, a ver, me van 2, 4, 5 y Daniel Ambrosio. ¿Están ahí? Sí, gracias. Bien. Les toca de 8:30 a 9, perdón. Y de 9 a 9:30, para que queden 10 minutos para el taller, 15 minutos para que puedan ir al taller, estarían Diego Medina, Diego Peralta, Fernando Castañeda, Francisco Martínez Garrido y Gabriel. No Gabriel Solís, sino Gabriel MU, supongo que son tus apellidos, Gabriel. Sí. A ver, serían 2, 4, 6. No, también Gabriel Solís entra, tiene que ser 6. 2, 4, 6. Gabriel Solís también entra. Está bien, profesor. Gracias. Ajá. Y entonces el resto sería para la próxima semana. Bueno, no para este viernes, quiero decir, sino el viernes de la próxima semana. Sería la segunda réplica. Creo que tampoco se intersecta con el taller, ¿verdad? Si es a esa hora, yo creo que no. Porque siempre empiezan como 9:45. Perfecto. Entonces ya está. Arreglado. Muchas gracias y pues no sé si haya preguntas o dudas sobre eso, sobre la réplica o sobre lo que acabamos de ver. Yo tengo una duda. Adelante.
Ese día nos va a publicar igual la liga para ingresar a Meet. Sí, ajá, así es, ese ya lo publico, pero ¿saben qué? Ya descubrí que con las reformas que hizo Google a Meet, la liga no ha estado cambiando. Si observan los últimos mensajes, siempre les mando la misma liga, que a mí me parece que era lo más sensato desde el principio. No sé quién había diseñado el anterior sistema en Meet, pero yo supongo que es alguien que no va a muchas reuniones regulares, ¿no? Que no va a clases, sino que hace reuniones de trabajo. Ahora la liga está fija, afortunadamente. Pero sí, yo se los envío de todas maneras por cualquier cosa antes de que empecemos con la réplica. Gracias. Voy a ver qué podemos hacer para que sea lo más ágil posible y que no tengan que estar conectados todos, y sobre todo que darles la oportunidad de que la réplica sea uno a uno, ¿no? Que no sea frente a sus compañeros. Siempre me parece que, pues, es más, es mejor hacerlo así, ¿no? Pero no se los puedo garantizar porque Meet tiene restricciones. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Había alguien más que quería preguntar algo, ¿no? Sí, es una pregunta curiosona de esta última parte. Ujú. ¿Esto tiene alguna interpretación similar a la jerarquía Borel que se ve en teoría de la medida? Mira, es una buena pregunta. Lo que te voy a decir es que no lo sé porque soy muy ignorante de esas cuestiones. Yo nunca estudié teoría de la medida en la licenciatura. Entonces, no me extrañaría que hubiera alguna relación, porque pues, los matemáticos toman conceptos de un área y a veces pues, hacen analogías en otra. Entonces, podría ser que sí, pero no lo sé. No, mi respuesta breve es no sé del tema, entonces no te lo podría contestar. Pero lo que sí te puedo decir es que sí tiene relación con la jerarquía polinomial, que es el tema de complejidad computacional. La jerarquía polinomial es una cooptación de este andamiaje teórico para los lenguajes decidibles. Ujú. Entonces, ahí no es nada más que hay una relación, una analogía. Simplemente lo que hizo la gente que hace complejidad computacional es decir, pues ya se hizo esto en computabilidad, adaptamos estos conceptos y construimos la jerarquía polinomial. En el caso de la jerarquía polinomial, los oráculos lo que hacen es darnos información sobre cosas, problemas que no se pueden resolver o no sabíamos si se podían resolver polinomialmente y que se vuelven polinomiales gracias al oráculo. Uh-huh. Entonces, es exactamente esta misma idea, utiliza además exactamente la misma terminología. Voy a investigar lo que me dices de Borel, por cierto, porque me parece una pregunta interesante. Pero es que eso lo ocupan en teoría de la medida y en teoría descriptiva de conjuntos, la misma notación, exactamente la misma notación. Bueno, el nombre de los conjuntos, el sigma 0,1, sigma 0, sigma 0n más 1, así lo usan, igual. Mira, interesante. ¿Sabes qué podría ser entonces? Por el desarrollo de teoría de la medida, a lo mejor la notación viene originalmente de ahí, y no de computabilidad, que probablemente Turing o Klein, que es el que desarrolló más esto, lo tomaron de ahí. Entonces, sí, eso podría ser que la notación está cooptada ya, pero los conceptos seguramente son distintos, o eso supongo, pero no lo sé. Entonces sí, fíjate que me acabas de plantear una cosa interesante, voy a investigarlo. Entonces, teoría de jerarquía de Borel. Ajá, lo estoy anotando aquí y a ver si investigo algo sobre el tema. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta más? Sí, yo, profesor, quería preguntar acerca de la fecha de entrega de la tarea correspondiente a ese tema. Ajá. Bien, pues miren, ya podremos fijar la fecha hoy porque lo que me falta lo puedo terminar la próxima clase. Entonces podríamos pensar en que la próxima clase es el miércoles. A ver, déjenme ver mi calendario. Y ahorita les digo cuándo es la próxima clase. Exactamente. Digo, en términos de fecha del calendario, sabemos que es el miércoles de la próxima semana, pero yo soy muy malo para recordar fechas, incluso aunque sean aritmética simple, no soy mal de 7 el día de hoy. Es el 17, claro. Lo había pensado desde el principio. Bien, entonces la próxima clase es el 17, ese día termino.
Podremos pensar que la próxima tarea se entrega el 24 para que tengan oportunidad de plantear preguntas el lunes 22. ¿Qué les parece? Ajá, el miércoles 24 de noviembre. Y permítanme anotar también esto acá en trabajo en clase. Le ponemos entonces fecha de entrega de una vez para entonces. Ajá. Aquí está. Y vamos a ponerle fecha, hora de entrega que les parece bien. A las 10 de la mañana. O sea, Sí, me parece bien. a la hora que termine esta clase. Bien. Pues entonces ahí está, miércoles 24 a las 10 de la mañana se entrega la tarea 3. La tarea 4 le estaríamos entregando entonces, yo creo que la primera semana de exámenes. Ajá. Y la réplica de esa tarea la haríamos en la segunda semana de exámenes. Yo creo que en la primera semana de exámenes también podemos hacer la réplica de la tarea 3. Y la tarea de reposición, lo que voy a hacer es dejarla probablemente para el primer día de la semana posterior a la semana de exámenes. Si ustedes me lo permiten, la gente que no tenga que presentar reposición, pues ya puede irse a las posadas desde el 10. Ajá, y la gente que pues no tenga que presentar reposiciones probablemente se va a perder la primera o la segunda posada, pero todos los demás ya están tranquilos en su casa preparando el ponche y las piñatas, ¿no? Entonces, podemos hacerlo así y terminamos de manera sensata. Yo tengo como principio que el curso debe terminar en las fechas oficiales. Esto es simplemente una oportunidad extra para los que tendrían que reponer alguna tarea y entonces todos los demás ya pueden decir, efectivamente Francisco cumplió su promesa y el curso terminó en fechas oficiales. Sí, lo que sí me parece pésima idea es arrastrar la calificación hasta el próximo año, ¿no? Entonces, yo me voy de vacaciones el 17 y antes de irme de vacaciones, el acta con las calificaciones del curso ya va a estar calificada para que ustedes puedan verla en su historial, no tengan problemas con CONACYT ni nada de eso. ¿Alguien tiene una pregunta? Veo que alguien levantó la mano. Sí, Valentina. Adelante. Valentina. Si no puedes hablar porque tu micrófono no funciona, manda un mensaje. No, perdón, más bien se levantó sin querer la mano, perdón. Bien. No pasa nada, entonces. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Vladimir, adelante. No se escucha, Vladimir. Probablemente tu micrófono no está funcionando. ¿Ahí ya me escucha? Ahora sí, adelante. Perdón, es que me desconecté un momento. Entonces, ¿el viernes sí nos vamos para la réplica o no? El viernes nos vemos para la réplica, así es. A las 8:30. 8:30, exactamente. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, pues gracias entonces y hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.